neumáticos, nosotros tenemos también un compresor, ¿sí? Así como la función de la bomba impulsora. Las válvulas de control que tenemos en los sistemas hidráulicos también las tenemos en los sistemas neumáticos, y nuestros elementos finales también son actuadores como en los sistemas neumáticos. Entonces, la ventaja ahorita de que veamos hidráulica es que si ustedes lo comparan con los sistemas neumáticos o hacen una analogía, se dan cuenta que son muy similares. También tiene una red de conductos por el que circula el fluido desde la bomba hasta los actuadores y retorna al depósito acumulador. Tiene filtros de limpieza del fluido hidráulico y tiene válvulas de alivio que proporcionan salida al sistema en caso de producirse un aumento excesivo de la presión del fluido dentro del circuito. Ustedes ya conocen qué son las válvulas de alivio, cómo trabajan, ya saben cómo se encuentran en los sistemas neumáticos, su simbología, ¿verdad? En los sistemas hidráulicos es similar, ¿sí? Y el funcionamiento es el mismo. Alivio, las válvulas de alivio que buscan aliviar esa presión excesiva o su incremento de presión o esa sobrepresión que se está dando en el sistema. Para que un fluido pueda ser empleado como un líquido del circuito de un sistema hidráulico, este deberá presentar unas propiedades o debe tener unas propiedades. Primero, ser un fluido incomprensible para un rango amplio de presiones. Segundo, ofrecer una buena capacidad de lubricación en metales y gomas. Tercero, debe poseer una buena viscosidad con un alto punto de ebullición y bajo punto de congelación. El rango de trabajo debe oscilar entre los menos 70 grados centígrados hasta por encima de los 80 grados, hasta más los 80 grados centígrados, ¿sí? ¿Esto con qué propósito? Pues esto es con el propósito que, como son sistemas que trabajan en medios hostiles, tanto con la temperatura de trabajo como la temperatura de ambiente, nuestro fluido debe tolerar esas temperaturas para que así no se vea afectada su viscosidad, ¿sí? Recordemos que los fluidos, su viscosidad depende de unos aditivos, ¿cierto? Unos aditivos que les dan unas propiedades específicas al fluido como tal, al aceite. En caso, si estamos hablando en el caso del aceite, ese fluido pierde esas propiedades o va perdiendo las propiedades de esos aditivos, ¿verdad? Va afectando su calidad. Entonces, en ese tipo de circunstancias donde debe o cambiarse el fluido o adherir más fluido, más lubricante, de tal manera lo que se busca es renovar las propiedades de los aditivos. Debe presentar también un punto de autoignición superior al menos a los 100 grados centígrados. No debe ser inflamable, debe ser químicamente inerte y no corrosivo, debe ser un buen disipador de calor al funcionar también como refrigerante del sistema, debe presentar buenas condiciones en cuanto a su almacenamiento y manipulación. Esto es muy importante, muchachos, ¿sí? Muchas veces en la industria, por no almacenar, por no tener un buen depósito, o por no almacenar bien, o no tener bien acondicionado el depósito donde tienen el aceite, se daña, ¿sí? Puede ser que está expuesto a la intemperie, que es un error muy normal que cometen, o puede ser de que el depósito donde se encuentra de pronto tenga una filtración, ¿sí? Y más si está expuesto a la intemperie, cuando llueve y eso, se filtra agua. Claro que pues los aceites tienen un antiemulsionante, pero de todas formas lo que se busca es evitar de que se contamine, porque si no afecta directamente a sus propiedades, ¿sí? Un aceite donde sus aditivos estén perdiendo sus propiedades o donde se encuentre contaminado, nos va a ocasionar pérdidas y un mal funcionamiento en nuestro sistema hidráulico. Pérdidas como cuáles, como calentamiento, ¿verdad? ¿Calentamiento en qué? En las mangueras, en los accesorios,
un mal funcionamiento de nuestras válvulas, un mal funcionamiento del sistema juego de palancas de accionamiento, ¿verdad? Porque pues el, el aceite o el fluido que estamos utilizando se encuentra, no posee con unas propiedades adecuadas, por así decirlo. Los fluidos hidráulicos presentes en el mercado se pueden agrupar en general en tres grandes grupos. Tenemos los fluidos sintéticos de base acuosa, son aquellos que son resistentes a la inflamación. A su vez se subdividen en dos tipos. Están las emulsiones de agua y aceite. En este tipo de fluidos, además del aceite de base mineral emulsionable, se emplean aditivos que le confieren propiedades antioxidantes y antidesgaste. Y están los de soluciones de agua y glicol, que son mezclas de 40% glicol y 60% agua, más aditivos especiales. Recordemos que yo les voy a dar un trabajo a ustedes sobre lubricación más adelante. Recordemos que una de las propiedades que nos ofrecen a nosotros los fluidos hidráulicos, o una característica principal de los fluidos hidráulicos, es que ellos nos ayuda a combatir o nos ayuda a mitigar las pérdidas por rozamiento y desgaste, ¿sí? Lamentablemente, el desgaste es algo que no se puede evitar, pero sí se puede mitigar, atenuar, disminuir, ¿sí? Tenemos los fluidos sintéticos no acuosos, son compuestos sintéticos orgánicos, fosfatos, ésteres simples o clorados, hidrocarburos clorados y silicatos ésteres. Son caros, pero presentan un punto de inflamación muy alto. Son caros por lo que son sintéticos. Aceites minerales o sintéticos son los hidrocarburos extraídos del petróleo, a los que se le añaden aditivos químicos que les confieren unas buenas prestaciones a un costo relativamente bajo. Son los más usados comercialmente. La forma de denominar a los fluidos hidráulicos está regulada según la norma DIN 51524 y 51525. Así, los fluidos hidráulicos siguiendo esta normativa se denominan todos con la letra H, a la que se le añaden otras letras para indicar el tipo de aditivo o propiedades del fluido. La propiedad que más distingue un fluido hidráulico de otro es la medida de su viscosidad, ¿sí? Todos los fluidos, muchachos, no tienen la misma viscosidad, es algo que ustedes ya saben, ya han visto. En mecánica de fluidos se habla mucho sobre eso, y que la viscosidad del fluido depende de para qué aplicación se requiere, ¿verdad? Para qué tipos de trabajo y para qué tipos de ambiente. La norma DIN 51524 define los siguientes grados para la llamada viscosidad cinemática según la tabla siguiente. Los grados de viscosidad ISO, con relación a la viscosidad cinemática a 40 grados centígrados, se tiene que la ISO BG10 maneja una viscosidad cinemática mínimo de 9 y máximo de 11. La 22 maneja 19.8 a 24.2. La 32 maneja 28.8 a 35.2. La 46 de 41.4 a 50.6. La 68 de 61.2 a 74.8. Y la BG100 de 90 a 110. Como les decía, muchachos, esto depende para qué aplicación se les va a dar, ¿sí? A qué equipo se le va a suministrar, qué tipo de equipo se le va a suministrar, y también a características de trabajo y de entorno del ambiente, ¿sí? Entre el trabajo que yo les voy a dejar a ustedes más adelante es que yo quiero que investiguen sobre sobre los grados de viscosidad, cuándo se elige la viscosidad de un fluido, ¿verdad? Y qué tipo de viscosidad hay, ¿sí? Entonces, ahí también quiero que me investiguen sobre los fluidos multigrados, los fluidos multigrados. La viscosidad cinemática es el cociente entre la viscosidad absoluta y la densidad del fluido. En el sistema internacional, su unidad son los metros cuadrados por segundo, mientras que en el sistema CGS, su unidad es el centímetro cuadrado por segundo, que se denomina Stokes. Por otro lado, la unidad en el sistema internacional de la viscosidad dinámica o absoluta es el kilogramo sobre metro por segundo o pascal por segundo. En el sistema CGS, la unidad de la viscosidad absoluta es el gramo sobre centímetros por segundo, que se denomina pounds.
Todos los aceites lubricantes se adelgazan cuando su temperatura aumenta y por el contrario se espesan cuando su temperatura disminuye. En eso consiste la viscosidad, ¿sí? En la viscosidad, cómo varía de acuerdo a la temperatura, ¿sí? La temperatura a la que se encuentre el aceite. Si la viscosidad de un aceite lubricante es muy baja, habrá un excesivo escape por las juntas y los sellos, y eso es de tener mucho cuidado, muchachos. Incluso eso puede llegar a dañar un motor, ¿sí? ¿Cómo? Supongamos que hay un motor y le van a hacer mantenimiento al motor. Llega un momento en que tienen que cambiarle el aceite o el lubricante a los rodamientos. O sea, los rodamientos, ¿cuáles son los rodamientos? Pues los rodamientos por donde pasa el eje, el rodamiento por el que pasa el eje del rotor, ¿sí? Si no son bueno, aquellos rodamientos que son sellados al aceite, no hay problemas porque ellos ya vienen sellados, tienen aceite en su juego de balines interno, y pues no hay que cambiárselos, ellos tienen una vida útil muy, muy alta. Pero aquellos rodamientos que sí toca estar lubricándolos, hay que tener cuidado con qué tipo de aceite se va a utilizar, ¿sí? Si utilizan, por ejemplo, un aceite que tiene una lubricación muy baja, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que cuando el motor trabaje, ¿verdad? Cuando la temperatura aumente, este aceite se va a empezar a filtrar o va a empezar se va a pasar por el sello, porque eso es donde se aplica el lubricante, donde se aplica el aceite, en el rodamiento hay un sello. El sello, ¿qué hace? Evita que el aceite pase al interior del motor, ¿sí? Si seleccionan un lubricante con una viscosidad muy baja, a lo que ocurre este aumento de temperatura, se va a filtrar, va a pasar el sello, y imagínense qué pasaría si este aceite llegara a tocar las bobinas, la bobina del motor, ¿verdad? Ocasionaría que un corto, ¿cierto? Y no se dañaría el motor. Por eso es muy importante el momento de seleccionar, tener cuidado al momento de seleccionar el lubricante para su aplicación. Ahora, si la viscosidad del aceite es muy alta, el aceite tiende a pegarse y se necesitará mayor fuerza para bombearlo a través del sistema. Se adjunta una tabla con los rangos permitidos de viscosidad para los fluidos hidráulicos. Viscosidad cinemática. Límite inferior 10. Rango ideal de viscosidad de 15 a 100. Límite superior 750. Ahora, vamos a hablar sobre el depósito hidráulico. El depósito hidráulico, también llamado como tanque hidráulico, tiene varias funciones. Primero, sirve, además de servir como uso más inmediato de dispositivo por donde se realiza el llenado y vaciado del fluido hidráulico, sirve también como depósito pulmón, desde donde se realiza la aspiración por parte de la bomba. Sirve también como elemento disipador de calor a través de las paredes del tanque, refrigerando así el aceite contenido en su interior. Para ello es necesario que el aceite tenga un tiempo de residencia mínimo en el interior del tanque de al menos 1 o 2 minutos. Así, en función del caudal de la bomba, se podría diseñar el volumen del tanque. En efecto, para una bomba con un caudal de diseño, por ejemplo, de 10 litros por minuto, haría falta un tanque con capacidad de al menos 20 litros. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es necesario que tenga un tiempo de residencia mínimo de 1 a 2 minutos. Si lo vamos a dejar de 2 minutos, ¿para qué? Para que haya una disipación del calor a través de las paredes del tanque, y si la bomba tiene un caudal de 10 litros por minuto, necesitamos que repose en 2 minutos, pues necesitaríamos un tanque de al menos 20 litros, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones cumple el depósito hidráulico? Como el nombre lo indica, sirve de depósito de inmediato para llenar o vaciar el fluido hidráulico en él, ¿sí? Es un depósito como tal. La otra función es que funciona como un elemento disipador de calor, ¿verdad? Pero para eso es necesario que el aceite tenga un tiempo de residencia o de reposo en el interior del tanque de al menos de 1 a 2 minutos.
Al servir como depósito de remanso del aceite, se usa también para la deposición en el fondo de partículas y contaminantes que se pueden arrastrar del circuito hidráulico, evitando así que vuelvan a recircular. Digamos que uno de los principales problemas que tienen los sistemas hidráulicos, muchachos, es eso mismo, el de que se puede arrastrar partículas contaminantes que se encuentran dentro del circuito hidráulico, ¿verdad? Pero una de las ventajas que tiene el depósito, bueno, una de las ventajas que nos proporciona el depósito es que todas estas partículas contaminantes o elementos contaminantes, ellos se decantan, ¿sí? Se decantan, se decantan a la parte inferior del tanque, del depósito, y nosotros podemos extraerlos por medio de una salida que se denomina drenaje. Es esa que ustedes ven ahí en la imagen, ¿sí? También me sirve o me permite, en el caso de que, digamos, partículas de agua, si el aceite no ha perdido sus aditivos antiemulsionantes y llega a contaminarse con partículas de agua, estas se encapsulan, ¿sí? Y se pueden, por el mismo efecto de remanso del depósito, se pueden extraer mediante una válvula purgadora. Además, para aumentar el tiempo de residencia del aceite en el tanque, se coloca en su interior unos deflectores que sirven para dirigir la circulación del aceite por el interior del tanque. Con ello se consigue mayor tiempo de estancia del aceite en el depósito y se da lugar para que los contaminantes se depositen en el fondo del tanque, además de favorecer la evaporación del agua que pueda contener el aceite disuelto y la separación del aire. Lo que yo les decía ahorita, muchachos, también se pueden drenar por medio de una válvula de purga. Mirando la imagen, aquí está la presentación, vemos las partes de un depósito. Tenemos el drenaje, donde podemos tener una válvula de purga que nos va a permitir extraer del fondo todas esas partículas y elementos contaminantes, incluso partículas de agua. Tenemos la mirilla, que es muy importante. La mirilla a mí me indica el nivel del aceite, ¿sí? Puedo mirar a través de ella cuál es el nivel del aceite. Algunos lo llaman coloquialmente ojo de pescado, ¿sí? Porque a veces la mirilla es circular, pero a veces la encontramos de manera vertical, así como la ven, como la forma de un oval. También a través de la mirilla nosotros podemos mirar de manera superficial qué color tiene, qué aspecto tiene el lubricante, ¿sí? El aceite. Si nosotros vemos que de pronto el aceite tiene un color lechoso, eso es una mala señal. Esto me estaría indicando de que el aceite se encuentra o contaminado o que está perdiendo sus aditivos, sus propiedades. Está perdiendo los aditivos, sus propiedades. Tenemos una válvula de llenado, un orificio de llenado, una tubería de retorno, una tubería de impulsión y el respirador. Se pueden fabricar dos tipos de tanques, están los presurizados y los ventilados. Los presurizados son aquellos que están sellados, evitando así que penetre la suciedad y la humedad en su interior. La presión interna que se genera a medida que se calienta el fluido hidráulico también sirve para empujar el aceite hacia la bomba, evitando que se produzca la cavitación de la misma. Es algo también muy importante de lo que hay que cuidarse y evitar, que es el fenómeno de la cavitación. Ustedes ya saben que la cavitación, ¿no? Ya la hemos hablado. La cavitación es ese golpeteo, golpe de ariete que se genera en el interior de las tuberías, ¿sí? O en el interior de los elementos de conducción o elementos de trabajo debido por el fluido. En este caso, pues como estamos hablando de fluido hidráulico, puede ser por burbujas de aire que queda atrapado en el fluido, y pues esto cuando choca, golpea las paredes, me está generando un desgaste, un calentamiento, pérdidas. No obstante, como medida de seguridad se debe instalar una válvula hidráulica de alivio que se utiliza para evitar que pueda alcanzar un exceso de presión a medida que el aceite se calienta. Ecuación de estado de los gases. Muchachos, aumenta la temperatura, pues aumenta la presión.
y que pudiera exceder la seguridad del tanque. Para eso entonces están las válvulas de aluminio. Por otro lado, los tanques ventilados, al estar abiertos a la atmósfera, permiten que haya una compensación de presión cuando se producen cambios en los niveles o en la temperatura del aceite. Y no necesitan válvulas de alivio. ¿Por qué? Porque van a estar abiertos al ambiente. ¿Sí? El problema de esos tanques que son, bueno, no es un problema como tal, ¿sí? Porque ustedes se pueden dar cuenta, esos tanques ventilados tienen lo que son respiraderos, ¿sí? Lo que sí hay que tener cuidado de esos respiraderos, que por lo general tienen una especie de filtros, es evitar de que entren partículas extrañas por ahí. ¿Sí? La simbología ISO de esos tanques se representan de la siguiente manera, ¿sí? Cuando son tanques presurizados, pues es un tanque sellado, ¿verdad? Tenemos un rectángulo con una sección de entrada, y cuando son abiertos a la atmósfera, pues al rectángulo le falta la línea superior, ¿verdad? Indica que está abierto a la atmósfera, al ambiente. Vamos a terminar por hoy con esta diapositiva y vamos a terminar la clase 5 minutos antes, muchachos, porque ya tengo otra clase y quiero descansar al menos 5 minutos la voz. Filtros. La filtración del fluido hidráulico es muy importante, muchachos, es muy importante porque depende, de ello depende el funcionamiento de nuestro sistema hidráulico. Si nosotros no cambiamos los filtros, no estamos revisando los filtros, o no tuviéramos filtros, ¿verdad? El aceite se contaminaría, estaría sucio, y eso me estaría generando pérdidas, ¿verdad? Me estaría afectando el funcionamiento del sistema hidráulico y me estaría desgastando constantemente los elementos. La filtración del fluido hidráulico es necesario para evitar que la suciedad producida por el funcionamiento normal del sistema termine afectando a elementos sensibles de la instalación, como pueden ser válvulas o la propia bomba hidráulica. En la siguiente tabla se recogen los distintos grados de filtración exigidos según la aplicación del sistema hidráulico. Quiero esto sobre los filtros. Quiero que me investiguen ustedes algo que se llama mesh. Ahorita yo les escribo por WhatsApp. ¿Qué es el mesh? ¿Listo? ¿Y para qué se utiliza? ¿Qué es? Entonces, tenemos grados de filtración en micrómetros, que son 1 de 1 a 2. Se utiliza para qué tipo de sistemas hidráulicos? Para impurezas finas en sistemas altamente sensibles como la tubería, preferentemente en aviación y laboratorios. De 2 a 5 para sistemas de mando, para sistemas de mando y control sensibles y de alta presión, con aplicaciones frecuentes en la aviación, robots industriales y máquinas y herramientas. De 5 a 10 para sistemas hidráulicos de alta calidad y fiabilidad, con previsible larga vida útil de sus componentes. De 10 a 20 para hidráulica general y sistemas hidráulicos móviles que manejan presiones medianas y tamaños intermedios. De 15 a 25 para sistemas de baja presión en la industria pesada o para sistemas de línea útil limitada. Y de 20 a 40 para sistemas de baja presión con hormigas grandes. Bueno, muchachos.